Última maniobra, tenemos aquí una chica que está expectante. ¿Cómo te llamas? Adriana, dime la maniobra que te interesa. Caída de ala. Jorge, caída de ala marchando para Adriana. Bueno, pues para Adriana vamos a hacer una caída de ala. Esta ya es acrobática pura. Aquí sí voy a tirar los 1000 pies, lo máximo que el avión puede, y bicíclico. Entonces, como para ello, lo haré al revés para que me podáis ver bien lo que se va a rodar en la playa. Empiezo a generar bien de velocidad, bien de velocidad, bien de velocidad. Aquí creo que me veis bien. Línea horizontal y subidera vertical. 1, 2, sí. Voy, la veta. Ahí, vamos. Bien, hacia arriba. El avión se va a quedar con velocidad. Y cuando ya no tengo velocidad, hago cálculo. Yo lo sobrevivo. Y ahora me hago el camino que me hizo antes. Vuelvo a ver la abierta. A mi derecha, por izquierda. Ahí, bien, bien. Hablaron con el fabricante Extra y le dijeron: oye, te traemos aquí un asesor, quiero que con este asesor desarrolles los buenos aviones aerolíneos que ya tiene, queremos que los desarrolles todavía más. Y habíamos en Alemania y desarrollaron el Extra 330 SSC, que es esto. Vaya maquinita. Volamos esa línea con mente de toneles. ¿Saben ustedes? Voy a contar un secreto. ¿Saben ustedes dónde se nota si un piloto es bueno o muy bueno? Cuando no corta maniobra, cuando conecta una maniobra con la otra, cuando todo parece un baile, cuando todo es un ballet, el piloto, el equipo es campeón del mundo, como ocurre con el equipo de Boston. Lo tenemos ahora mismo en unas pasaditas de saludo. Era un momento de tirar con altura. Bueno, esto es un cobre, esto es no hace Extra. Tironaco enorme, con 400 caballos. Más de 400 caballos, que es un motor, que es un tipo tractor. Es como un tractor dopado, con 9 cilindros de estrellas, motor ruso Mendeyev, y de tracción. Tenemos más hélice, esa hélice tracciona más. Se queda ahí el avión parado. Extra no lo aguanta tanto.